Allá por los años 1990 e inicios de los 2000 inició el movimiento apostólico moderno, que en la actualidad algunos le denominan como síndrome de apostolitis aguda. Esta corriente consiste en creer y afirmar que en la actualidad siguen existiendo los apóstoles y ellos tienen aparentemente versículos que amparan esa creencia y amparan esa doctrina. Y ellos dicen que es bíblica y por eso es que ellos la practican. Nosotros debemos de entender y ver específicamente qué es lo que muestra la palabra con relación a este tema. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 7 al 8, dice: Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Estas son palabras del apóstol Pablo, el apóstol para la iglesia, el apóstol para los gentiles. Si nosotros analizamos el versículo detenidamente, entendemos que el apóstol Pablo fue el último apóstol al que el Señor llamó. De hecho, él no tiene parte con los 12 apóstoles, a la luz de lo que nos muestra la palabra. Pero este no es el tema hoy. El tema que nos ocupa es si existen o no los apóstoles de hoy en día. Y usted encontrará que no, que los versículos que ellos tienen son versículos aislados y hasta cierto punto los han tergiversado, los han torcido a su propia conveniencia. Y uno de esos versículos aparece allá en Hechos 14:14, donde dice: Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Y ellos dicen: ya ve, allí en Hechos 14:14, y lo tienen en mente los versículos. Ahí en Hechos 14, el escritor afirma, y dicho sea de paso, eso es lo que ahí dice, pues. El escritor afirma que Bernabé también es apóstol. ¿Qué haría usted cuando una de estas personas que sigue esa corriente antibíblica, esa corriente errada, le muestra este pasaje? Pues definitivamente usted podría también concluir que, en efecto, eso enseña la palabra. Y hay otro versículo aún más interesante. En la primera carta que escribiera el apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 5 al 6, dice: Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, dice. ¿Y quiénes son estos otros apóstoles que allí está nombrando Pablo? Si usted lee allá al principio de la carta, dice Pablo, Silvano y Timoteo. Es decir, Pablo, Silas y Timoteo ahí aparecen como apóstoles. Y usted dirá: bueno, entonces ahora ya me convenció. Ya me convenció porque son dos versículos que están afirmando lo mismo. Entonces sigue habiendo apóstoles. No, o sea, no tomemos a la ligera esos pasajes. Hay un argumento que nosotros tenemos y ese argumento tiene mucha fuerza. Y es el siguiente:
que usted en ninguna parte de la Escritura va a encontrar que estos hombres, estos servidores de Dios, se hayan presentado como apóstoles ellos mismos. Es decir, en ningún lugar de la Biblia usted va a encontrar que Bernabé en determinado momento dijo, bueno, aquí está el apóstol Bernabé, respétenlo. En ninguna parte va a encontrar usted que Silvano o Silas, que es el mismo, o Timoteo, haya dicho en alguna oportunidad, pues yo soy el apóstol Timoteo. No. Debemos de partir de la premisa que apóstol quiere decir enviado. ¿Por qué ellos decían que ellos también eran apóstoles? Porque estaban haciendo la misma labor. Ellos hacían la labor que hacían los apóstoles de oficio, es decir, los apóstoles a quienes el Señor llamó. Si usted ve el llamamiento de los 11, sin contar a Judas, de los 11 apóstoles que a futuro fue sustituido por Matías, allá en el libro de los Hechos, Matías, si no estoy mal, allí nosotros encontramos que el Señor hizo un llamado. Por ejemplo, cuando llamó a Leví, dice que Leví dejó todo, dejándolo todo. Él era un cobrador de impuestos. Él era un publicano. Y el Señor le dijo, sígueme. Y al instante, dice, él lo dejó todo y le siguió. Es decir, la entrega, su trabajo a partir de ese momento fue ser apóstol. Me estoy refiriendo a Leví, a Mateo. Lo mismo sucedió con los hijos de Zebedeo. Juan y su hermano, Juan y Jacobo, Jacobo y Juan. Ellos también, ¿qué hicieron? Dejaron las redes, dejaron su ocupación, dejaron su trabajo y siguieron al Señor. Lo mismo sucedió con el apóstol Pedro. Estos son los apóstoles de oficio, es decir, los que el Señor llamó y únicamente fueron 12. 11 en el momento y después se sustituyó a Judas, el traidor, el que nunca fue, que si bien es cierto fue contado inicialmente con los apóstoles, pero nunca fue. Y después llamaron a Matías en sucesión de Judas. Esos son los 12. Y esos 12, fíjese que siguen apareciendo a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque allá en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 14, dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Quiénes son esos? Pues los 12 apóstoles. No es algo difícil de entender, no es algo difícil de interpretar. Es más, ni siquiera necesita interpretación, pues. Porque ahí le está diciendo que son 12. Es más, ni siquiera el apóstol Pablo aparece ahí, porque el apóstol Pablo fue comisionado para los gentiles. Él tiene un lugar exclusivo. ¿Qué lugar tiene en la eternidad, durante el milenio? Yo no sé, porque la Biblia no lo dice. Pero él, de acuerdo a lo que vemos en las epístolas doctrinales, él fue exclusivo para los gentiles. Él fue para la incircuncisión, sí, así es. Y los 12 fueron llamados para la circuncisión. Pedro a la cabeza, seguido de los otros 11, ellos fueron comisionados para Israel. Es más, hay otro pasaje en donde dice también que ellos van a gobernar a las 12 tribus durante el milenio. Entonces aquí
surge una pregunta, y esta pregunta es apremiante para los que siguen a estos pseudo apóstoles, para los que siguen este movimiento. ¿Dónde va a estar su mentado apóstol? No aparece por ningún lado. Esa es la triste realidad. Es por eso que esa corriente que ha tenido mucho auge y multitudes siguen a estos hombres, no se sostiene con una base firme en la palabra. No hay base firme para sostener este movimiento. Vuelvo y le repito, estos hombres a quienes se les nombra como apóstoles en el Nuevo Testamento, en Hechos y aún en las epístolas doctrinales, fueron otros quienes les denominaron apóstol. No fueron ellos. Ellos nunca se presentaron como apóstoles. Ellos nunca exigieron respeto como apóstol. Es más, todos los apóstoles murieron por causa de la verdad. Con eso les digo todo, pero hoy no. Mire usted, abra los ojos. Mire los así llamados apóstoles de hoy en día. Andan en carros lujosos, andan con las mejores prendas, viven en mansiones, algunos hasta helicópteros tienen, algunos hasta aviones tienen comodidades que jamás tuvieron los verdaderos apóstoles. Despierte. Usted que sigue estas corrientes, lea su Biblia. Analice los versículos. No siga a ciegas a estos hombres, no siga a ciegas este movimiento. Lo único que están haciendo estos hombres es aprovechándose de la gente. ¿Y cuánta autoridad tiene hoy aquel versículo que dice que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos, surgirían hombres engañadores, hombres amadores de sí mismos, hombres codiciosos, avaros, pendencieros, aprovechados? Ellos están haciendo negocio con la gente. Es irónico que incluso la misma gente incrédula se da cuenta, porque ponen allí a manera de memes, pero es una realidad. Ponen la casa donde vive el apóstol, entre comillas, y ponen la casa donde vive el que le da el diezmo a los así llamados apóstoles. Hicieron mercadería de la gente, pero ahí está la gente engañada. Esta es una corriente peligrosa que está arrastrando a multitudes, está llevando a mucha gente al error. Es más, yo le podría decir, de acuerdo a los frutos que ellos manifiestan, que muy probablemente ni creyentes sean. ¿Por qué? Porque un creyente no hace eso. Un creyente no se aprovecha de las demás personas. Mire usted qué hacían los apóstoles con todo lo que les daban aquellos creyentes de buen corazón. Dice que traían las cosas, vendían sus propiedades y traían el producto de lo vendido, es decir, el dinero, las especies, la ponían a los pies de los apóstoles. ¿Y qué hacían los apóstoles? Ahí usted puede leer en Hechos 6, donde se comisionó a aquellos 7 varones llenos del Espíritu, a aquellos que ejercían como diáconos. Ellos se encargaban de hacer una distribución equilibrada de todo lo que recibían. Ellos vivían al día. Ellos no tenían grandes cuentas, ellos no tenían grandes casas, ellos no tenían grandes riquezas. No eran millonarios. No, despierte. Usted que está en estos movimientos, usted que está siguiendo esa corriente filosófica, esa ocurrencia de hombres, salga de ahí.
Es más, uno de los primeros, entre comillas, apóstoles, dice que surgió a raíz de una profecía que una mujer lanzó al aire. A aquella mujer en aquella oportunidad se le ocurrió decir, este hombre a partir de hoy es un profeta, es un apóstol, perdón. Y el movimiento de los profetas actuales es lo mismo. Es lo mismo. Quizá en otra oportunidad vamos a hablar de eso, pero a la larga, a la luz de lo que vemos nosotros en la Biblia, es una farsa que no se puede sostener con la Biblia. Entonces, el anhelo de los que de alguna u otra manera hemos llegado a entender por medio de lo que nos muestra la palabra, que esa es una corriente de error, es una corriente que está llevando a la gente incluso al mismo infierno, porque la gente ahí está confundida. Oramos por usted, para que usted salga de esos lugares. Lea su Biblia, busque dirección al Señor. Si usted pertenece a uno de esos grupos, salga de ahí. Lea su Biblia, busque dirección por medio de la oración y que el Señor le guíe para que usted llegue a un lugar donde los que allí se congregan procuren hacer la palabra, procuren practicar la palabra, procuren practicar la doctrina, pero la doctrina bíblica. Esa doctrina no se sostiene en la palabra bendita del Señor. Démonos a la tarea, dése usted a la tarea de hacer lo que hizo la iglesia allá en Éfeso. Allá en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 dice, y has probado. Dele si mucho es, dele el mérito de la duda. Usted dice, bueno, él dice que es apóstol. Pues entonces yo lo voy a probar si es apóstol. Los efesios le dieron el mérito de la duda. Bueno, ellos vienen diciendo que son apóstoles, pues probemos si son apóstoles. ¿Y qué? Y los has hallado mentirosos. Escuche con atención lo que estos hombres enseñan. Doctrinas torcidas, doctrinas erradas. E incluso en cada país en Latinoamérica hay un famoso, hay un preeminente, hay uno a quien se le debe de honrar más que a otros. En los Estados Unidos ahí están también esos otros famosos, falsos. Es increíble cómo la gente en multitudes sigue a estos hombres. Pero qué bueno que existe este medio para dar a conocer la verdad, para llevar estos versículos y estas explicaciones con el propósito de que usted salga de esos lugares. Huya de esas corrientes antibíblicas, huya de esas corrientes erradas que están llevando a mucha gente al infierno, porque existe una manipulación extrema, porque la gente a ciegas dice, yo le doy esto porque es el ungido del Señor, yo le doy esto porque el Señor me habló. ¿Y cómo le habló? A raíz de la manipulación, de la psicología que ellos usan para manipular su mente. Entonces, concluimos pues que este movimiento no tiene pies ni cabeza y no se sostiene con la doctrina bíblica. Saludos y bendiciones. Nos vemos en una próxima oportunidad.